Bienvenidos a la clase de hoy, soy el doctor César Ferreira y hoy vamos a hablar de trauma de abdomen y pelvis. Tanto el trauma a nivel abdominal como el trauma pélvico deben ser manejados en estos pacientes con un alto índice de sospecha, no solo por la frecuencia en que se presentan, sino por la gravedad que conlleva lesiones a dichos niveles y por la dificultad que presentan en su diagnóstico, teniendo siempre presente que el 80% de las lesiones son cerradas, por lo tanto deben ser siempre buscadas y evaluadas en la evaluación sistematizada del paciente politraumatizado. Las cavidades corporales que pueden albergar sangre y llevar al paciente a un shock hipovolémico, el shock más frecuente y el que debemos siempre sospechar en el paciente politraumatizado, son la cavidad torácica, el abdomen, la pelvis y los miembros. El otro sector donde nosotros debemos buscar sangre es en el piso, que sea secundario ya sea una amputación traumática o, por ejemplo, una fractura expuesta con lesión vascular. Primero que nada vamos a hablar de la anatomía externa del abdomen. La región abdominal y la región dorsal, donde lesiones a dicho nivel pueden comprometer tanto estructuras intraabdominales como retroperitoneales, la vamos a delimitar externamente en anterior, lateral y dorsal. Anteriormente lo vamos a dividir en un sector superior a través de una línea trazada a la altura de los pezones, o una línea trazada unos 3 a 4 traveses por encima de la apófisis sifoides. Ese va a ser nuestro límite superior. Inferiormente va a estar delimitado por una línea a nivel de los ligamentos inguinales o la sínfisis del pubis, y lateralmente por las líneas axilares anteriores. La región lateral la vamos a dividir por líneas trazadas a nivel de la línea axilar anterior y posterior, superiormente por una línea trazada a nivel del sexto espacio intercostal, e inferiormente por las crestas ilíacas. Y el sector dorsal lo vamos a dividir a través de dos líneas trazadas a nivel de las líneas axilares posteriores, superiormente una línea que pase a nivel del ángulo escapular inferior, e inferiormente a través de las crestas ilíacas. En cuanto a la anatomía interna del abdomen, lo vamos a dividir en tres regiones: la cavidad peritoneal, el espacio retroperitoneal y la cavidad pélvica. La cavidad peritoneal a su vez la dividimos en superior e inferior. La superior, o denominada tóraco-abdominal, que es esta región que nosotros vemos aquí, debe tenerse siempre presente y en consideración cuando evaluamos lesiones intraabdominales. Debido a que el diafragma se eleva hasta el cuarto espacio intercostal en una inspiración máxima, fracturas costales inferiores o heridas penetrantes por debajo de la línea de los pezones puede llevar a lesiones de vísceras abdominales. A nivel de la región o la cavidad tóraco-abdominal podemos ver lesiones en diafragma, hígado, vaso, estómago y colon transverso. La cavidad peritoneal inferior va a incluir el intestino delgado, parte del colon ascendente y descendente, el colon sigmoide y órganos reproductivos en la mujer. Luego tenemos el espacio retroperitoneal. Debemos tener presente que el espacio retroperitoneal es difícil reconocer lesiones a estructuras viscerales en dicho nivel, debido a que el área está lejos para el examen físico y las lesiones no se presentan inicialmente con signos o síntomas de peritonitis. Incluso este espacio no es detectada las lesiones a dicho nivel en el lavado peritoneal diagnóstico. El espacio retroperitoneal va a incluir a la aorta abdominal, la vena cava inferior, mayor parte del duodeno, páncreas, riñones y uréteres, parte posterior del colon ascendente y descendente, y los componentes retroperitoneales de la cavidad pélvica. La cavidad pélvica, que incluye la parte inferior de los espacios retroperitoneales e intraperitoneales, va a incluir al recto, la vejiga, vasos ilíacos y los órganos reproductivos en la mujer. Las lesiones penetrantes troncales posteriores entre el ángulo de los omóplatos y el sacro pueden causar lesiones retroperitoneales e intraabdominales, e incluso dependiendo de la angulación o el trayecto, angulación en el caso de una herida penetrante con arma blanca, o el trayecto de un proyectil por heridas de arma de fuego, puede incluir órganos de la cavidad pélvica.
El trauma abdominal, en definitiva, lo podemos separar en dos grandes grupos: el trauma abdominal cerrado y el trauma abdominal penetrante. El trauma abdominal cerrado incluye las lesiones por compresión o lesiones por aplastamiento de las vísceras, incluye las lesiones por desaceleración. Ahí debemos tener en cuenta la frecuencia con que se presentan las lesiones a nivel de hígado y del vaso, y en las explosiones, las lesiones producidas por la onda expansiva a nivel de las vísceras huecas. Estas entidades pueden llevar a lesión cerrada de órganos intraabdominales. Los órganos más frecuentemente lesionados por un trauma cerrado son el vaso, en un 40-55% de los casos, el hígado, 35-45%, e intestino delgado, un 5-10%, existiendo un 15% de incidencia de hematomas retroperitoneales. En cuanto al trauma abdominal penetrante, es un daño por laceración o corte, y podemos separar a los producidos por heridas de armas blancas y las heridas por armas de fuego. En las heridas producidas por armas blancas, el 40% se ve afectado el hígado, el intestino delgado en un 30%, el diafragma en un 20% y el colon un 15%. En las heridas por armas de fuego, el intestino delgado se ve afectado en un 50%, el colon 40%, el hígado 30%, las estructuras vasculares en un 25%. Dado que las heridas por proyectiles de alta velocidad transfieren mayor energía cinética a las vísceras abdominales, debemos tener presente no solo esto, sino que tiene un efecto adicional de cavitación temporal, además de las lesiones que pueden generar por desviación del proyectil o por fragmentación del mismo dentro del cuerpo, como ya fue visto en biocinemática. Entonces, ¿cómo va a ser el manejo inicial de estos pacientes? Igual que el manejo que se aplica en todo paciente politraumatizado, enfocados al A, B, C, D y el E. Primero que nada, al llegar a la situación, al lugar del evento, debemos primero que nada evaluar la escena, enfocados a la seguridad. Ese va a ser siempre, durante todo el curso, el factor más importante y que tenemos que tener presente siempre, la seguridad de la escena. Luego, evaluar elementos de la cinemática, si fuera un siniestro de tránsito, tener en cuenta la velocidad del vehículo, el tipo de impacto, qué parte del vehículo se introdujo en el compartimiento del pasajero, si venía utilizando cinturón de seguridad u otras medidas de protección, la posición del paciente en el vehículo y el estado de los demás pasajeros. Tener presente también el tiempo transcurrido, las medidas terapéuticas, si fueron tomadas, cuáles fueron y qué respuestas tuvo la víctima ante estas, y cuando es posible evaluar las comorbilidades que presente, ya sea consultadas con la propia víctima, en caso de que sea posible, con un familiar, acompañante o alguien que conozca la situación previa de la víctima. El manejo inicial, como les decía, enfocado al ABCD, el A, vía aérea y control de columna cervical, el B, respiración y ventilación, y en el C, durante la evaluación de la circulación y el control de hemorragia, es que nosotros vamos a enfocarnos en evaluar esas cavidades que sangran, incluido el tema que nos interesa hoy, que es el abdomen y la pelvis. Luego de haber evaluado el C, haber evaluado los sangrados internos o externos, haber hecho un control de los que sean posibles, como vamos a ver, haber colocado vías venosas periféricas y haber transferido, haber pasado fluidos e incluso analgésicos o antibióticos cuando sea necesario, vamos a pasar a evaluación de lo neurológico, disfunción del sistema nervioso central. Luego vamos a la exposición del paciente y evaluar todas aquellas lesiones, por ejemplo las musculoesqueléticas, que no conllevan a un riesgo vital en forma inmediata, pero sí pueden llevar a un riesgo en cuanto a la vitalidad del miembro o la funcionalidad del mismo. Todo esto va a ser enfocado en tratar de reconocer rápidamente si el shock se debe a una lesión intraabdominal o intrapélvica. Entonces, en la evaluación de las lesiones abdominales y pélvicas durante el C, el examen físico va a estar enfocado en, primero que nada, la inspección, buscando lesiones penetrantes o contusas que se manifiesten por la presencia de un hematoma o una equimosis, laceraciones, heridas penetrantes, impactos por cuerpos extraños, evisceraciones, ¿sí? O incluso constatar el estado de gravidez en caso de que amerite la situación. Tener presente, evaluar también el dorso,
cuando sea posible, siempre movilizando a la víctima en bloque con la ayuda de los demás respondedores, de los demás integrantes del equipo asistencial, para poder evaluar lesiones a nivel del dorso. Muchas veces este sector es evaluado cuando nosotros vamos a pasar a la víctima a la tabla espinal. Cuando lo lateralizamos para poder colocar la tabla espinal, aprovechamos ese momento para poder evaluar lesiones a dicho nivel. Debemos tener presente lesiones a nivel de miembros inferiores que nos puedan estar hablando de un compromiso, por ejemplo, pélvico. Si nosotros constatamos una diferencia en el largo de los miembros inferiores y una rotación del mismo, sin que eso se explique por una fractura a dicho nivel, nosotros podemos sospechar que ese acortamiento y rotación del miembro se debe a una lesión a nivel pélvico. Y sin duda, durante la inspección vamos a evaluar sangrados externos. Luego vamos a pasar a la auscultación. Podemos confirmar la presencia o ausencia de ruidos intestinales, teniendo en cuenta que la presencia de sangre intraperitoneal libre o de contenido gastrointestinal puede producir un hilio, resultando en la pérdida de ruidos intestinales. Esto no constituye por sí solo un diagnóstico de lesión intraabdominal, pero nos puede ayudar a orientarnos si tenemos un alto índice de sospecha. La percusión, que puede ser a veces difícil de evaluar en el ámbito prehospitalario, con el ruido y demás, puede ser otra herramienta que puede ayudarnos a orientarnos o confirmar el diagnóstico. Puede determinar signos sutiles de peritonitis o incluso matidez difusa en el caso de hemoperitoneo. Tener en cuenta que el primer signo que va a aparecer es el de dolor, antes incluso que una rigidez a nivel abdominal. Por lo tanto, si nosotros pasamos a la percusión o durante la palpación constatamos dolor, eso debe hacernos sospechar que pueda existir una lesión a nivel abdominal. Eso, en conjunto con otros signos y síntomas, nos pueden orientar aún más a la sospecha de una lesión a dicho nivel. Por lo tanto, lo primero que nosotros vamos a buscar o vamos a evaluar o encontrar es dolor. Luego ya en la evolución puede aparecer rigidez o elementos de irritación peritoneal. Entonces, durante la palpación, además de palpar todos los cuadrantes y buscar la presencia de dolor, también vamos a buscar resistencia muscular involuntaria, como les decía, un signo de irritación. Recuerden, un poco más tardío aparece en la evolución. También puede presentarse como un signo de rebote, un signo durante la descompresión, sino también que vamos a palpar la presencia de tumoraciones a nivel abdominal que nos hagan sospechar de colecciones de sangre a dicho nivel. Luego de evaluar el abdomen, de inspección, la palpación, la percusión, la ocultación cuando es posible, vamos a pasar a la pelvis, otra región donde lesiones a dicho nivel pueden llevar a albergar toda la volemia. Los paquetes vasculares pasan en estrecha relación con las estructuras óseas en la pelvis y por lo tanto una fractura a nivel del anillo pélvico o incluso una disyunción pueden llevar a desgarros de estos vasos, de estos plexos y generar un sangrado que puede albergar a dicho nivel toda la volemia del paciente. Por lo tanto, debe ser evaluado la lesión a nivel pélvico y lo vamos a hacer también a través de la inspección. Podemos evaluar la presencia, como decíamos con anterioridad, de la diferencia del largo de los miembros, que en ausencia de fractura nos va a hacer sospechar lesión a nivel pélvico. Vamos a evaluar si tiene lesiones penetrantes o contusas a dicho nivel, hematomas, equimosis, ¿sí? La presencia de lesiones a nivel escrotal o vaginal, que nos hable también de una lesión traumática o penetrante en la región pélvica. La presencia de sangre en el meato urinario nos va a hacer pensar una lesión también intraabdominal, un desgarro ureteral, por ejemplo. Y ya más en lo que es la evaluación, la revisión secundaria, intrahospitalaria, se puede hacer un examen rectal evaluando la posición de la próstata para constatar una lesión también a nivel pélvico. Eso en el ámbito prehospitalario no es recomendable hacerlo. Ya con todos los elementos que veníamos hablando hasta ahora, nosotros no podemos hacer una idea de las características del anillo pélvico y si presenta o no una lesión a dicho nivel. Luego de la inspección, vamos a pasar a evaluar la estabilidad de la pelvis. Esto lo vamos a hacer a través de la maniobra de libro cerrado y libro abierto. Nosotros vamos a colocar nuestras manos
sobre, los huesos ilíacos, y primero que vamos a hacer es la maniobra del libro cerrado. Esta consta de intentar cerrar el anillo pélvico acercando nuestras manos. El anillo pélvico es una estructura ósea firme y por lo tanto, si no hay una lesión a dicho nivel, nosotros no vamos a poder mover ese anillo pélvico, no va a haber un cierre, no va a haber una aproximación de nuestras manos. No solo no vamos a constatar inestabilidad, sino que el paciente no debería referir dolor. Si nosotros hacemos la maniobra del libro cerrado y constatamos inestabilidad a dicho nivel, o presenta dolor o constatamos una crepitación, que es el roce del foco fracturario ante nuestro movimiento, nosotros vamos a considerar que hay una lesión en el nivel de la pelvis, que esa pelvis es inestable, y no es necesario hacer la maniobra del libro abierto, y vamos a fijar esa pelvis, ya sea con una faja pélvica de uso comercial o elaborada nosotros de forma artesanal, como vamos a ver. Por lo tanto, si nosotros hacemos la maniobra del libro cerrado y el paciente presenta dolor, inestabilidad o crepitación, todas ellas o alguna de esas situaciones, nosotros lo vamos a considerar como lesión presente en la pelvis y vamos a actuar como tal. Si a nosotros nos queda alguna duda con la maniobra del libro cerrado o no es positiva en ninguno de esos aspectos, nos vamos a apoyar sobre las crestas ilíacas y vamos a intentar abrir el anillo pélvico. Y ante cualquiera de estos elementos, dolor, inestabilidad o crepitación, paramos la maniobra y lo vamos a considerar como una lesión a nivel de la pelvis y vamos a cerrar el anillo pélvico. Sin duda, todas estas maniobras deben de ser realizadas con mucho cuidado y con suavidad, no solo porque generan dolor, sino que pueden producir mayor lesión en la víctima. ¿Cuál es el manejo inicial en el control de la circulación y de hemorragia durante el C? Colocación de gruesas vías venosas periféricas, una en cada brazo de grueso calibre, 14 y 16. Incluso utilizaremos accesos intraóseos cuando no podamos realizar una vía venosa periférica y contemos con estas vías de acceso. Vamos a comenzar con lo que es la resucitación de fluidos, como vimos en shock, una reposición enfocada a mantener estable ese paciente, enfocada a lo que es un apoyo de su situación y mantenerlo estable hasta llegar a un centro asistencial que pueda, donde se pueda intervenir en un bloque quirúrgico, por ejemplo, la lesión sangrante, para hacer una reposición hipotensiva o equilibrada, como vimos en el apartado de shock. La prioridad va a ser parar la hemorragia. Cuando las lesiones son en las extremidades, nosotros podemos comprimir la lesión en búsqueda del parado de ese sangrado, y cuando esto no es eficaz, vamos a aplicar una medida de rescate como es el torniquete, ya sea hecho de forma artesanal o torniquetes tácticos o comerciales. Siempre recuerden, colocados por encima de la rodilla o por encima del codo, donde hay un solo hueso. Cuando la lesión es abdominal, ahí nosotros no podemos aplicar una maniobra para cohibir dicho sangrado, ya que no son comprimibles las lesiones sangrantes a dicho nivel. Por lo tanto, nuestro trabajo, nuestra labor va a ser tratar de constatar con mayor o menor índice de sospecha la lesión a dicho nivel, infundir fluidos en el paciente y mantenerlo estable hasta llegar a un centro asistencial o incluso un bloque quirúrgico para parar el sangrado. Cuando la lesión es a nivel pélvico y hay un sangrado a dicho nivel, existe la posibilidad de aplicar maniobras para contener dicho sangrado, como son las fajas pélvicas. Esto puede ser a través de una faja comercial, como la que ven aquí, tipo SAM, o puede ser también elaborada con un buzo, una campera o con una sábana a través de la pelvis del paciente. Lo que va a buscar esto es cerrar el anillo pélvico para tratar de cerrar la canilla que está perdiendo y cohibir el sangrado hasta que el paciente llegue a un centro asistencial y se pueda abordar dicha lesión. Cuando nos encontramos con una lesión penetrante, ya sea tanto en abdomen como pelvis, tener en cuenta varios aspectos importantes. No extraer nunca un objeto empalado en el paciente, siempre debe ser fijado en la posición en la que está, ya sea en el abdomen, pelvis o en un miembro. Eso es porque el objeto está generando compresión de los vasos que ya lesionó y en cierta forma
cohíbe el sangrado o evita que sea mayor. Si nosotros sacamos ese objeto, no solo perpetuamos el sangrado, sino que producimos además mayor lesión. El objeto debe ser inmovilizado en esa posición, como vamos a ver en los talleres, y cuando la lesión es intraabdominal, tener presente trasladar al paciente en decúbito dorsal con las piernas flexionadas para disminuir la presión a nivel abdominal y de esta forma evitar mayor lesión. Entonces, no retirar ningún objeto que esté clavado. Tampoco vamos a reintroducir las vísceras, por ejemplo, en un caso de una desvisceración. No le vamos a dar nada de comer ni de beber al paciente, eso se hace en todo politraumatizado, se debe suspender la vía oral. Debemos tapar las heridas y cubrirlas, abrigar a la víctima y, bueno, como decíamos recién, cuando hay una lesión abdominal con un objeto empalado, trasladarlo en decúbito con las piernas flexionadas. Aquí está lo que yo les decía de la faja pélvica, ¿sí? Cuando nosotros sospechamos o constatamos una lesión a nivel pélvico, podemos utilizar estas fajas para mantener fija la pelvis y evitar mayor sangrado. Puede ser, hay varios tipos de faja, incluso puede ser elaborada en forma artesanal, con una sábana, un buzo, una campera, colocada a nivel de las articulaciones de la cadera, lo que va a hacer, una vez que nosotros apretemos, fijemos esa región, va a aproximar las articulaciones, aproxima los fémures y va a cerrar ese anillo pélvico inestable, lo va también a estabilizar justamente y de esta forma cohibir lo máximo posible el sangrado hasta llegar a un centro asistencial. En las otras medidas que pueden ser aplicadas, con las que podemos contar también para estabilización no solo de lesión pélvica, sino a otros niveles en los pacientes politraumatizados, son el colchón de vacío. Se trata de un colchón relleno de bolas de poliespan, que es un material sintético, ligero y aislante, que presenta, como pueden ver ustedes acá, una válvula de apertura y cierre en la que se aplica una bomba que permite generar vacío dentro de este colchón y así se amolda específicamente sobre todo el contorno del cuerpo. Este sistema es un sistema adecuado tanto para traslado terrestre como aéreo, dado que absorbe gran parte de las vibraciones, aísla al paciente y moviliza las lesiones en las posiciones que nosotros realicemos el vacío. Sin duda este sistema es complementario a la utilización de la tabla espinar, el collarín, los fijadores laterales y las correas. Como ustedes pueden ver acá, la utilización del colchón no exime de la utilización de los demás sistemas de inmovilización. Nosotros vamos a aplicar el colchón, colocar al paciente en una tabla espinal, fijadores laterales, collarín y las correas. Incluso puede ser utilizado hasta con una faja pélvica. Entonces, lo que nosotros debemos plantearnos es, ¿existe una lesión intraabdominal o intrapélvica? Nosotros, como veíamos hasta ahora, podemos constatarla o podemos sospecharla a través de la evaluación del paciente, ya sea que se presente con elementos de shock o no que nos orienten, sino también a través de la evaluación del examen físico, nosotros vamos a poder tener mayor o menor índice de sospecha en la lesión abdominal y pélvica. Pero cuando uno llega ya a una evaluación secundaria, a un ambiente intrahospitalario, o si se llegara a contar en terreno, el prehospitalario, con un ECOFAST, este es un mecanismo de evaluación por imagen que nos permite hacer una evaluación rápida de la presencia de sangrados o líquido libre a nivel intraabdominal. Un examen FAST ayuda al cirujano a determinar la necesidad de la paratomía en pacientes con injuria cerrada, pero no identifica lesiones específicas. No solo no identifica ni estadifica la injuria, sino que lo que va a permitir la evaluación por ECOFAST es constatar la presencia de fluido intraperitoneal. Por lo tanto, va a permitir priorizar cuáles son los pacientes que requieren cirugía en forma inmediata y cuáles no, y también cuál es la cavidad que debe ser explorada primero. También el ECOFAST nos va a permitir evaluar las lesiones o líquido a nivel del saco pericárdico o incluso la presencia de hemoneumotórax.
Los focos que va a evaluar el EcoFast son focos a nivel de la fosa hepatorenal, focos pericárdicos a nivel de la fosa de nivel subsifoideo, la fosa hepatorenal y sangrados o líquidos a nivel, libres a nivel suprapúbico. Es una evaluación rápida y nos permite hacernos una idea de la presencia o no de lesión abdominal o pélvica. Si el EcoFast es positivo en un paciente estable, el paso siguiente es el estudio por tomografía axial computada con contraste en búsqueda de definir con mayor precisión las lesiones intraabdominales. Si el estudio FAST es positivo en un paciente inestable y sin evidencia de otros puntos extraabdominales de sangrado, hay que evaluar la posibilidad de una intervención quirúrgica. Si el FAST es negativo en un paciente estable, no se descarta una lesión intraabdominal, por lo que debe ser repetido tantas veces como sea necesario. Si el estudio FAST es negativo en un paciente inestable, debe orientarse a evaluar otras regiones para buscar la razón de dicha inestabilidad. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la parotomía en los pacientes con trauma abdominopélvico? Lo primero es determinar quiénes necesitan cirugía. Los pacientes que tienen lesiones penetrantes abdominales como las descritas hasta ahora, o que presentan otras injurias penetrantes troncales con potencial penetración peritoneal y o signos y síntomas clínicos de lesión intraperitoneal, y aquellos que tienen lesiones abdominales cerradas en shock, son pacientes candidatos a una laparotomía diagnóstica y o terapéutica. Entonces, en definitiva, las indicaciones de la laparotomía las podemos dividir, ya sea que se trate de un trauma cerrado o de un trauma abierto. Si se presentan con manifestaciones dadas por signos vitales anormales, con alta sospecha de injuria abdominal, irritación peritoneal, neumoperitoneo, evidencia de injuria diafragmática o hemorragia gastrointestinal, el paciente con trauma cerrado y esas características va a requerir una laparotomía. En el trauma abierto, si se presenta una hemodinámicamente inestable, signos peritoneales, evisceración, injuria diafragmática, hemorragia gastrointestinal, empalamiento o neumoperitoneo, ese paciente con lesión penetrante va a requerir una laparotomía, la cual va a ser tanto diagnóstica como terapéutica. No solo ayuda a determinar la penetración peritoneal y lesión vesical, sino que también valora la lesión de órganos sólidos como el hígado y el vaso. Como yo les decía con anterioridad, es muy limitada en lo que es la evaluación del reto peritoneo y el delgado, pero permite, desde el punto de vista terapéutico, la aspiración de hemoperitoneo. En conclusión, el trauma abdominal y pelviano debe ser sospechado con un alto índice de sospecha justamente en todo paciente politraumatizado por la gravedad y la frecuencia con la que se presenta. Es fundamental reconocer la posibilidad de lesiones abdominales, ya que esto nos puede a nosotros determinar, por ejemplo, en una evacuación de víctimas múltiples, cuál es la persona o la víctima que nosotros vamos a trasladar primero. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente, esto que les voy a decir enfocado a que el sangrado abdominal es no comprimible. Si nosotros tenemos dos víctimas, por ejemplo, una con trauma abdominal e inestable, y la otra con trauma pélvico e inestable, si nosotros al trauma pélvico le colocamos una faja, como estuvimos viendo, reponemos volumen y el paciente responde, y tuviéramos que decidir cuál de los dos trasladar, deberíamos ir primero, a menos que no exista, siempre que no exista ninguna otra víctima o ninguna otra lesión que requiera una intervención inmediata. En ese caso nosotros vamos a trasladar primero al que presenta un trauma de abdomen que no es comprimible y que sabemos o sospechamos que presente un sangrado a dicho nivel, ya que presenta signos y síntomas de shock y no hay sangrados en ninguna otra región. Este paciente va a ser candidato a ser trasladado primero que el otro, que nosotros le pudimos aplicar medidas que lo estabilicen y lo mantengan hasta llegar eventualmente a un centro asistencial. Teniendo en cuenta siempre
obviamente las demás tipos de regiones que puedan estar comprometidas y que puedan catalogar al paciente como más urgente que el que veníamos hablando. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta el ABCD. Pero en una situación así, trauma abdominal, inestabilidad, signos de shock, y trauma pélvico, inestabilidad, signo de shock, y que responde, porque nosotros le hicimos fluidos y estabilizamos esa pelvis, el que tiene un trauma abdominal, dado que no es comprimible, debemos trasladarlo con mayor urgencia. ¿Por qué? Justamente por lo que dice en el punto siguiente. Requiere una cirugía de urgencia para detener dicho sangrado. La demora en estos pacientes, como en cualquier otro paciente politraumatizado, puede llevar a una evolución rápida, a una situación irreversible, y fundamental, que estuvimos hablando al principio también, durante la evaluación, siempre apegarnos a lo que es el ABCDE para evitar saltearnos cualquier otras lesiones que conllevan mayor gravedad, como puede ser una obstrucción de la vía aérea. En definitiva, vimos las características del trauma abdominal penetrante y contuso, las maniobras que nosotros podemos aplicar no solo para el diagnóstico, sino también para, en algunos casos, como en el trauma pélvico, contener o estabilizar esa situación. Vimos las características y los objetivos de la realización de un ECOFAST y qué información nos puede brindar, e incluso las indicaciones de la parotomía en los pacientes con trauma cerrado y trauma penetrante. Cualquier duda que surja la podemos ver durante la actividad práctica, o si no, también lo pueden plantear en la plataforma EVA. Muy bien, nos estamos viendo.